Hoy vamos a ver la composición y la proporción. En una imagen hay que tener en cuenta la elección concreta de la realidad, la selección de los medios plásticos y la utilización jerarquizada de los medios. Llamamos composición a la manera en la que disponemos los elementos de la obra, considerando el peso, el equilibrio, las formas, las direcciones, el tono y los signos. Según esta complejidad, tiene varios grados de orden que dependen de las relaciones entre las formas. El orden es la disposición de objetos o elementos que están situados en el lugar correspondiente, de manera que transmiten sentido a la obra plástica. Podemos utilizar diferentes criterios para establecer las relaciones entre los objetos, como en función de la distribución, color, textura, etc., articulándose en justaposiciones, secuencias, oposiciones, jerarquías, etc. En la obra de Manet, que vemos ahora mismo, tenemos un centro de atención o punto de interés donde se muestra la atención que se centra para luego distribuir los demás elementos. Sería la persona que está en el centro, con el niño. Pero ¿cómo generamos orden en una obra plástica? Una de las cosas que facilita el orden es la jerarquía. La jerarquía se basa en la diferenciación organizada que lleva de nuevo a la percepción de unidad, creando un orden. La unidad hace hincapié en la autonomía de la obra respecto a lo que le rodea. Tenemos también la armonía, que nos facilita el orden. Esta surge de acoplar la unidad y el orden. Es la unificación de lo diferente. En la obra que estamos viendo, de Jean Crotti, de 1916, el equilibrio se obtiene por la disposición de los objetos y la armonía aparece como un todo, gracias a la jerarquía formal y cromática de los elementos que figuran en la dinámica cabeza del payaso. Vamos a ver el equilibrio. El equilibrio es la justa medida de todos los valores que pueden concurrir en una composición. Una composición equilibrada ofrece una unidad compositiva. Existen dos tipos: equilibrio estático, que sería cuando un cuerpo está en reposo y permanece en él después de aplicarle fuerzas, y podríamos ver este ejemplo en la serigrafía de la izquierda, rojo-azul de Kelly, que se puede ver como un buen ejemplo. Luego está el equilibrio dinámico, a la derecha, que sería cuando un cuerpo está en movimiento, conserva su mismo estado dinámico después de haberse sometido a un sistema de fuerzas. Esta es la obra del pop art One, tan conocida. Vamos a ver los factores para el equilibrio compositivo. Uno de ellos es el peso visual. Todas las imágenes gráfico-plásticas poseen peso visual y puede variar en función de su ubicación en el espacio compositivo. También depende de su forma, del tamaño, de la textura o del color. Por ejemplo, a la izquierda, el estudio de cuadrados de Joseph Alberts de 1963 sería un ejemplo de este tipo de equilibrio. El segundo sería la posición. La colocación de los elementos según la zona puede aumentar o disminuir el peso visual de dichos elementos. Una forma o mancha incrementa su peso visual si está situada a la derecha del espacio. Y cuando la zona de máxima atención es desplazada del centro geométrico, se obtiene mayor dinamismo. Por ejemplo, el diseño de tapiz de Miró en la ilustración. En tercer lugar, veremos el tamaño. Generalmente un elemento pesa más al aumentar su tamaño o menos al disminuirlo.
Las figuras humanas más pequeñas se entienden como más alejadas, por ejemplo, por lo que su peso visual es menor. A la izquierda tenemos la escuela de niñas. Por último, si variamos la forma, el color y la textura de un elemento, pues cambia su peso. Esto puede provocar interrelaciones entre su peso y su lejanía o proximidad. En el color, los tonos fríos pesan más que los calientes, aunque los calientes son más llamativos y compensan su menor peso con una mayor proximidad. Tenemos como ejemplo a la derecha este cuadro, esta obra de Adolphe Gottlieb. Nos metemos en las direcciones visuales. ¿Qué son? Pues son un medio de ordenación de los elementos compositivos, produciendo movimiento y dinamismo. La función que tienen es jerarquizar el espacio plástico y unir ordenadamente los elementos de una imagen. Existen varios tipos de direcciones visuales. Por ejemplo, las direcciones visuales representadas, que sería la primera de la izquierda, que son la estructura o colocación de los elementos, los vectores gráficos de dirección, que pueden ser brazos de una figura, los radios de una forma circular, etc. Y están ahí dibujados en verde. Las direcciones visuales inducidas, que son las miradas de los personajes que aparecen en la obra, entre dos o más personajes o por uno de ellos. La jerarquización de las formas da origen a un vector direccional de lectura que indica la forma de leerlo. Y lo tenemos en la obra de la derecha dibujado en verde también. Si hablamos de movimiento, a todo movimiento se le opone otro en sentido contrario, llamado contramovimiento. Esto genera la tensión dirigida, causada por la orientación e interrelación de los elementos. La percepción de la velocidad es variable en función de la forma del elemento y del contexto en que se produce el movimiento. La sensación de movimiento se acentúa cuando se produce cerca de los márgenes del campo visual. ¿Sensaciones que transmite el movimiento? Pues en sentido horizontal es tranquilo y estable. En vertical indica equilibrio, orden, espiritualidad. En oblicuo expresa dinamismo, tensión, desorden. Ondulado y sinuoso sugiere continuidad, plenitud y totalidad. Y el quebrado expresa un impulso de dos direcciones que se contrarrestan y es menos dinámico que el sugerido por una línea quebrada irregular. Y si es concéntrico, indica concentración. El ritmo es una sucesión armónica y regular de formas visuales que representa un elemento activo y dinámico, tanto en la naturaleza, que se llamaría ritmo vital, como en la composición, que se llama ritmo expresivo o estético. El ritmo puede ser uniforme cuando una forma es repetida de forma regular. Por ejemplo, es el caso de la obra del pop que repite la cara de David Bowie, a la izquierda. Los ritmos también pueden ser alternos, figura central, cuando se combinan dos o más formas. Esto está perfectamente representado en la obra de Jim Dane, 5 pinceles, de 1973, que podéis ver en el centro de la diapositiva. También existen ritmos crecientes y decrecientes cuando el ritmo crece o decrece por la sucesión de tamaños, grosores, etc. Esto estaría representado en la obra de la derecha, desnudo bajando la escalera.
A continuación vemos a la izquierda el ritmo modular, que se da cuando un pequeño conjunto de formas crean entre sí unidades visuales compuestas. En el centro estaría ritmo radial y concéntrico, donde los elementos surgen de un punto central que se abre hacia afuera, provocando un movimiento vertiginoso. Y por último vemos también las superficies rítmicas a la derecha, donde la colocación de ritmos lineales en paralelo, sobre todo la superficie visual, convierte el soporte en una red dinámica y rítmica más o menos uniforme. Vamos a ver ahora los elementos escalares en la composición. Y empezamos con la proporción. La proporción es la relación de magnitud existente entre dos objetos o formas, que une a las partes entre sí con el todo, haciendo referencia a la forma cuantitativa de los objetos que se fundamenta en la medida. Se relaciona con el tamaño de las cosas, ni más ni menos. A la izquierda podemos ver las proporciones del ser humano según las etapas del crecimiento, llegando a alcanzar en un adulto la proporción de 8 cabezas. En el centro podemos observar el modulor de Le Corbusier, que desarrolló en el periodo comprendido entre los años 1942 y 1948. El modulor es un sistema de medidas en el cual cada magnitud tiene relación con las demás según la proporción áurea o sección áurea, la cual se relaciona con las medidas del cuerpo humano. Y por último, tenemos la ilustración del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que este dibujo está basado en el trabajo del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión. Leonardo representa a un hombre con brazos y piernas extendidos en dos posiciones, enmarcando esta figura dentro de un cuadrado y de un círculo. Dentro de la proporción existen tipos. El primero, que vemos a la izquierda, es el sistema aditivo, que se genera mediante una construcción acumulativa a partir de un módulo. Es característico, por ejemplo, de la cristalografía. Las dimensiones son el resultado de una suma, una multiplicación o división del módulo principal, basándose en las relaciones de proporción del módulo principal. La obra de la izquierda sería algo representativo de este tipo de sistema aditivo, la composición de cuadrados azules. Luego también tenemos el sistema generativo, que realiza un desarrollo creciente, constante y regular en el tiempo, y se fundamenta en la sección áurea. Es propio del crecimiento de elementos orgánicos como plantas, conchas, etc. Su razón numérica es igual a la suma de los dos anteriores. Y como ejemplo, esta obra de Mondrian, de la derecha, que está fechada en 1921. Dentro de los elementos escalares, en la composición, también podemos ver la simetría. La simetría es el sistema de ordenación espacial que se fundamenta en la concentración regular de formas u objetos iguales o semejantes en torno a un punto, línea o plano. Su función es dar armonía a la composición, unificando y organizando las diferentes partes de la imagen, transmitiendo serenidad y equilibrio. Y tenemos dos tipos: la simetría radial o central, que nos dice que dos formas o figuras son simétricas respecto a un centro llamado de simetría, cuando las líneas se unen en todos sus puntos correspondientes, pasando por dicho centro. Aquí tenemos a la izquierda la obra de Vasarely de 1968, que tiene claramente este tipo de simetría. El segundo tipo de simetría sería la axial, cuando se da dos formas que sean simétricas respecto a un eje, denominado eje de simetría.
Y esto es cuando este es la mediatriz del segmento que une los puntos que se corresponden en las dos formas o figuras. Y como ejemplo, a la derecha, la obra de Neumann, donde se ve perfectamente el eje de simetría en el centro. Si hablamos de proporción áurea, podríamos hacer un vídeo aparte. De hecho, en mi canal tengo varios vídeos sobre proporción áurea y cómo se traza como dibujo técnico. Desde el mundo clásico se ha considerado como proporción ideal. Se llamó también en el Renacimiento la divina proporción. La sección áurea surge cuando un segmento está dividido en dos partes, de forma que una de ellas, la denominada sección áurea, es la medida proporcional entre el todo y la parte restante. Y nada más, espero que hayáis entendido bien el vídeo.